Dentro de 5 días, el próximo lunes, se reúnen 31 magistrados del Supremo en pleno para revisar esa sentencia sobre el impuesto de las hipotecas que conocimos hace un par de semanas y según la cual serán los bancos y no los clientes los que tengan que asumir, los que tengan que pagar el impuesto de las hipotecas, técnicamente el impuesto de actos jurídicos documentados. Estamos en el plató con José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de la Banca, de la AEB. ¿Cómo y cuánto está de preocupada la banca por esa reunión, por ese pleno del Tribunal Supremo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que los bancos, lo que la AEB en este caso está pidiendo es que haya normas claras, que se resuelvan la incertidumbre, que haya una resolución clara y por tanto que el mercado hipotecario siga funcionando tan bien como lo ha hecho en el pasado, bajo certidumbre jurídica. Y por tanto eso esperamos. En todo momento, ustedes han defendido que actuaron conforme a la norma vigente. Si la norma cambia, ¿lo van a repercutir al cliente? Vamos a ver, estamos hablando de un cambio de una normativa fiscal, ¿de acuerdo? Tras más de 20 años, una normativa que afecta al contribuyente, que según la normativa existente de hace más de 2 décadas era, en este caso, el cliente, y las haciendas. Los bancos no son parte. La sentencia, si se ratifica la sentencia del Supremo del 17 de octubre, los bancos van a seguir cumpliendo la ley, como la han cumplido en el pasado y como la van a cumplir en el futuro. Los bancos no han cobrado nada de sus clientes por este concepto y, por tanto, la idea es que a partir de la publicación de la norma, si se ratifica, naturalmente los bancos van a cumplir y serán el sujeto pasivo del impuesto en la constitución de hipotecas. Pero me refiero, por ejemplo, a una declaración de José María Roldán, el presidente de la AEB, de este mismo lunes. Decía, si aumentan los costes, habrá que pensar si los precios a los que se están ofertando los productos, entendamos las hipotecas, permiten obtener una rentabilidad, porque, decía Roldán, no hay ninguna industria que venda a pérdidas. A eso me refiero, con si se lo van a repercutir a los clientes. Es importante que consideremos que si cambian las condiciones de formalización de la hipoteca, podrían cambiar las condiciones de financiación. El cambio que se ha producido no es tanto en una relación contractual entre el cliente y el banco, sino en cómo se formaliza a efectos fiscales. Por tanto, si cambian esa formalización, pues cada banco, en función de su estrategia comercial y en un escenario de elevada competencia, los bancos españoles se mueven en un escenario de elevada competencia, tomarán las decisiones que corresponda en función de qué hacer con respecto a ese mayor coste ahora. Supongo que no serán en cualquier caso ajenos a algo que se escucha constantemente en la calle. Al final seremos los clientes los que asumamos el coste directa o indirectamente del impuesto. Es que la cuestión es que la legislación existente hasta el momento hacía recaer en los clientes el pago del impuesto. Sería extraño y por eso nosotros no aceptamos que esto tenga carácter retroactivo, precisamente porque sería penalizar a los bancos por cumplir la ley y además por devolver una cantidad que ellos no tienen. Con respecto al futuro, los bancos van a tomar las decisiones, como digo, en función de su propia estrategia comercial. Ustedes han mantenido en todo momento que la sentencia no entra, lo comentaba hace un momento, no entra en la relación entre el banco y el cliente, sino en la relación entre el cliente y Hacienda. En el caso de que Hacienda devuelva ese tributo y después se lo reclame, ¿qué puede hacer la banca o qué va a hacer la banca? Bueno, nosotros seguir cumpliendo la ley. Sí que es verdad que la ley en España es muy clara en términos de confianza legítima, por ejemplo, no solo para la banca, sino para cualquier otro agente económico. Si no era sujeto pasivo en el pasado, no lo puede ser con efectos retroactivos en el futuro. Eso es así, y así lo ha dicho también el propio Tribunal Supremo. Y por tanto, lo que tenemos que movernos es en un contexto de seguridad jurídica y de normas claras, y las normas van en el sentido de, uno, cuando hay una sentencia que cambia una norma general, como es el caso, su aplicación es del momento en que se produce, y dos, si tú no eras sujeto pasivo en el pasado, no lo puede ser con efectos retroactivos si cambia esa norma fiscal en el futuro. Si el Supremo finalmente cambia la norma, pero no con carácter retroactivo, ¿será una victoria para la banca? Miren, aquí no estamos hablando de victoria, de quién gana ni quién pierde. Yo creo que la incertidumbre, la inseguridad, todos perdemos como sociedad. Perdemos los bancos, fíjense la caída de las bolsas que se han producido en los bancos españoles. Los accionistas, más de 2,5 millones de pequeños accionistas han visto minusvalías en sus acciones. Perdemos como sociedad la importancia de los bancos. Es importante que se recupere de nuevo la certeza, que se refuerce la seguridad jurídica y sobre todo que tengamos todos
normas de comportamiento, normas claras, ¿no? Pero no solo para los bancos, para el cliente y para la propia economía. Han publicado los datos de crecimiento y un fuerte crecimiento casi triplica el crecimiento promedio en España. En Europa se apoya en una buena financiación y en España existe una de las mejores condiciones de financiación, tanto para pymes como para hipotecas, para familias, en comparación con la media europea. El detalle que abrió este debate y que permitió que una sentencia llegase hasta el Tribunal Supremo fue pensar que el banco es quien se beneficia, quien necesita que el contrato se registre. ¿Lo consideran de esta misma forma o esto rompe un poco el argumento que mantiene la banca? Bien, partiendo de que, vuelvo a repetir, que los bancos siempre cumplen las leyes, ¿de acuerdo? Y la han cumplido en el pasado, cuando se ha considerado que el prestatario, el cliente, era el interesado realmente en pedir un préstamo hipotecario. Tenía otras opciones. Los préstamos personales no tienen una hipoteca. Por tanto, bajo nuestro punto de vista y a nivel europeo, hay muchos países en Europa donde existen impuestos similares que claramente fijan que es el cliente, el sujeto pasivo. En España, las entidades, las comunidades forales que tienen autonomía para fijar también este impuesto, también claramente fijan que es el cliente el sujeto pasivo. Nosotros vamos a atenernos a lo que nos dice la ley, como lo hemos hecho en el pasado y como lo haremos en el futuro. Sí que es verdad que de alguna forma entendemos más esa racionalidad existente en Europa, en las propias comunidades existentes en España que tienen autonomía, que de alguna forma separar lo que es el préstamo de la hipoteca no tiene mucho sentido porque es el mismo hecho económico. Dicho esto, si el Tribunal Supremo ratifica su sentencia del 16, naturalmente los bancos van a cumplirla como lo han hecho hasta ahora. Muchos clientes, supongo que tampoco les ajeno, han hecho ese cálculo de cuánto tendría yo que recuperar, cuánto podría yo recuperar si finalmente no revisa el Pleno del Supremo esta sentencia. ¿Ha hecho sus cálculos la banca sobre cuánto le costaría en los distintos escenarios en el caso de que finalmente sí pudiese tener un carácter retroactivo la medida? Mire, lo que tenemos claro es el impacto que ha tenido en términos de inestabilidad e incertidumbre en caída del sector en Europa, en la pérdida del pequeño accionista y en términos generales también en términos de incertidumbre a nivel país. Por lo que respecta al tema, nosotros tenemos claro que hemos cumplido la ley, la vamos a seguir cumpliendo. Si finalmente el Tribunal Supremo ratifica su sentencia del día 16, pues naturalmente la cumpliremos y seremos los que paguemos el impuesto. Eso es lo único que tenemos claro, esa es nuestra certidumbre que descansa naturalmente en la seguridad jurídica, que es imprescindible para todos, para los bancos y para el resto de los agentes económicos, familias y empresas. Las bolsas, siempre lo decimos, descuentan las decisiones cuando prevén que van a suceder. Esta sentencia nadie se la esperaba y en la misma jornada en la que se hizo pública la sentencia, el sector financiero perdió más de 6.000 millones de euros en bolsa, 6.000 millones de pérdidas. ¿Nadie se puso en ese momento en contacto con el Tribunal Supremo? Vamos a ver, no ha habido ningún, y soy tajante en ese sentido, ningún tipo de contacto en ese sentido que comenta usted. Lo que sí es verdad que la propia caída de las bolsas, que la propia inestabilidad, la falta de una aclaración, pues ha podido explicar la decisión del Supremo, pero nosotros no entramos. Nosotros respetamos las decisiones judiciales, las cumplimos y naturalmente en ese sentido esperamos que se clarifique lo antes posible y que se resuelva. Nosotros queremos que la situación vuelva a la normalidad. Nuestro objetivo es dar financiación en las mejores condiciones posibles. Necesitamos que en ese sentido que sepamos cómo proceder para formalizar la hipoteca, partiendo además de la importancia que es el préstamo hipotecario para las familias españolas. Más del 80% de las familias españolas tienen vivienda en propiedad, apoyadas precisamente en un mercado hipotecario que ha funcionado muy bien, hay que preservarlo. En este lapsus de cierta inseguridad jurídica, desde que se ha conocido la sentencia hasta el próximo lunes, el mercado, bueno, evidentemente había gente que tenía programadas firmas de hipotecas. ¿Cómo han ido reaccionando los bancos? De nuevo, ha habido muchas webs, por ejemplo, que no planteaban su oferta hipotecaria de forma pública, había dudas, había asesores jurídicos que decían firme pero deje en suspenso. ¿Cuál ha sido un poco la política que se ha llevado en este caso? La política ha sido una política que corresponde a cada entidad en su contacto con el cliente, ¿no? En función de un poco de los dos parámetros que comentaba antes, competencia y estrategia comercial, y cada entidad ha llevado un acuerdo.
Es verdad que la normalización del mercado no es completa, pero sí que el mercado ha ido funcionando, no ha habido una parálisis, y en ese sentido yo creo que es importante que resolvamos lo antes posible para, como decía anteriormente, volver a la normalidad y que volvamos a hablar en los próximos meses de un crecimiento estable, a ritmo de lo que hemos visto en agosto, que es un crecimiento que muestra una cierta consolidación y normalización por encima del crecimiento nominal de la economía y que muestra precisamente el buen funcionamiento del mercado. José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de la Banca, muchísimas gracias por estar en el plató del 24 horas en Diario 24. A ustedes, muchas gracias. Bueno, lo hemos visto.